Bueno, egunon, iazko maiatzean obra eta hasita gero, gaur dugu bisita eguna, orain obra zibileko estruktura ja bukatutzat emandalako soindala pare bat aste. Honen berri ematereko garaian, Paul Ibona, arkitekto redaktorea eta direkzion de obran jarduten nahi pertsona dugu, eta hortaz aparte ere bai, udaletxeko arduradun ezberdinak gare, eta tekniko eta baita Amenabar enpresako ordezkariak. Y bueno, se empezaron a meter las palas, hecho evidente de comienzo de las obras a principios de mayo del 2011. El sistema de geotermia para el tema de la calefacción, refrigeración del centro. Y para eso, como digo, se han tenido que hacer 28 pozos, creo recordar que han sido, después de hacer sus catas correspondientes, y esa ejecución, esa obra se hizo en diciembre del 2011. En enero del 2012 seguimos con la ejecución de los muros interiores, desplazando ya de lo que es la parte más trasera, la parte que va más al monte, hacia lo que es la carretera, donde estamos, la carretera a Goiburu. Para que en febrero del 2012 se finaliza con el tema de los muros y se empieza también con el replanteo de lo que ya es la ejecución de la losa, lo que es la cubierta en la parte de atrás. Marzo del 2012 inicia la ejecución de las losas de la cubierta, es decir, el techo de lo que es el tema del centro, para que en abril se termina con el acabado de las losas de la cubierta y la formación de las chimeneas para la ventilación y la respiración, la aireación de lo que es propiamente el centro. Y a partir de ahí se empieza con la conclusión de lo que es el tema del porche, cosa que, como he comentado, prácticamente a mediados de mayo es cuando ha concluido toda la ejecución de lo que ha sido la obra del porche, esos casi 400 metros cuadrados de porche que actualmente tenemos. Estamos ahora a la espera de ir concluyendo ahora con lo del tema del trasdos, para lo cual hace falta también habilitar un dumper en la parte del techo para ir accediendo y llegando, rellenando de tierras el trasdos de la edificación, el trasdos de los muros. Y luego a partir de ahí ya prácticamente en breve se empezará también con el cerramiento acristalado de lo que es propiamente la diferencia entre lo que es el porche y lo que es el centro de interpretación con el bar y el restaurante. Y bueno, en ello estamos, en ello vamos ahondando y, como digo, hoy daremos una vuelta por dentro de lo que es el centro de interpretación, dentro de lo que es la edificación, teniendo en cuenta que la cota que va a tener el centro no es la actual, sino que va a ser prácticamente 1 metro, son 80 centímetros más lo que se va a subir, que ahí es donde están todas las canalizaciones para el tema de servicios, para todas las cosas, electricidades, saneamientos y demás. Luego la cota que está ahora mismo no va a ser la referente, sino la referente va a ser la cota que tenemos aquí en la entrada del porche. Bueno, ahora aquí nos encontramos en lo que es el porche, que es un espacio exterior de este edificio que delimita un poco un espacio cubierto que se trataba como un espacio así un poco más altruista para dar cubrimiento a la gente que venga y que viene a la zona, y la franja límite al final será un elemento acristalado que nos separará por una parte lo que es el interior del exterior y lo que nos da el uso privado o el uso público, de alguna manera, para decirlo de esta manera. Aquí tendríamos lo que sería la entrada principal al edificio, sería una única entrada para el edificio en general, y una vez entramos, esto sirve como un pequeño distribuidor donde nos vamos a la zona de bar-restaurante, de restauración, y para esa zona de allá nos vamos a lo que sería el museo. De alguna manera queríamos unificar por un tema de corte térmico un solo cierre, ¿sí?, que nos sirve de caja térmica para separar, ¿no?, de alguna manera el frío que nos pueda contaminar, y esta es la caja que nos distribuye entre un uso y otro, ¿no? En definitiva estamos hablando de que tenemos un espacio de restauración y un espacio de museo. Un poco más de amplitud, de gama, que no sea solamente el hecho de venir al restaurante, sino tener para tomar una tapa, un bote o lo que sea, ¿no? Un poco para tener estos registros.
Detrás de este muro tendríamos todo lo que sería el elemento de cocina, instalaciones del bar-restaurante y en este elemento de aquí tenemos los servicios. El edificio se configura de una forma casi muy clara. Tenemos este muro texturizado, que es como una idea abstracta de los tubos que representan el bosque, lo hubiéramos arrancado de la pared. Y este muro al mismo tiempo nos delimita los espacios públicos, privados o más íntimos. Bueno, una cosa, yo creo que estamos en un tema de proporción un poco bestia, ¿no? Porque aquí nos faltan aproximadamente la altura del pavimento será aquel escalón que tenemos allí, muy desproporcionado, ¿no? Que la escala humana se nos ha quedado como un poco pequeña, pero es porque al ser un edificio enterrado decidimos trabajar todo el sistema de instalaciones o buena parte del sistema de instalaciones por el suelo y por el techo, ¿no? Entonces es el cojín de estos 80 centímetros para pasar todo el tema de instalaciones y tener esta posibilidad polivalente, ¿no? Porque tenemos un 60% del edificio enterrado, la cual cosa nos daría muy poco margen de obra, ¿no? La configuración es singular porque normalmente los edificios se hacen que la estructura se trasdosa y se pinta y se acaba, ¿no? En este caso decidimos trabajar que la estructura fuera la misma formalización y acabado, ¿no? Claro, esto representa que le has de dar mucho más cariño a la hora de ejecutar la estructura, porque es llenar de hormigón, sacar el molde y es acabado, ¿no? Y parece como que el proceso sea más lento, pero a nivel de plazos estamos yendo dentro de lo previsto y bueno, la ejecución en principio está funcionando un poco con lo que habíamos previsto, ¿no? Sin más. Esta sala la concebíamos con dos ideas, ¿no? Una es el hall de entrada, cuando entramos en el museo es nuestra acogida, es nuestra recibida, y aquí tendríamos el elemento de tienda y recepción, donde tendríamos un solo sitio, que también fue un tema que estuvimos trabajando de intentar que el museo pues, lo pueda llevar la mínima gente posible, enfocar el punto de control en la entrada y de alguna manera con un sistema de cámaras controlar lo que es el museo. Si necesitamos crecer la exposición temporal, ocupar la sala de conferencias o a la inversa. Si algún día tenemos que montar una conferencia tenemos más necesidad de público, podemos abrir y ocupar parte de este hall. Entonces es como dentro de un edificio tan rígido, ¿no? Que está enterrado, que te permite tan poca movilidad, intentábamos encontrar un eje que nos diera como mínimo compactar los polivalentes en un solo espacio. Este lucernario tira hasta la otra punta del restaurante. Justo cuando llegamos en el acceso nos plantamos abajo y aquí es el que te va a dar todo el recorrido para recorrer hasta entrar en el museo, ¿no? Y conceptualmente es este río que nos parte la parte soterrada del edificio de la parte descubierta. Y desde arriba podemos tener un poco más dimensión de lo que será o que configurará el edificio una vez acabado, ¿no? Que es esta losa donde estamos ahora, ¿no? Que es simplemente la arquitectura que veremos. Ahora que tenemos este espacio limpio, yo creo que está bien para explicar un poco un sistema que teníamos concebido para el edificio, un sistema climático. Bueno, aquí hay todo un esfuerzo del lucernario que a la hora que nos da luz, ¿no? En un edificio soterrado, lo queríamos también utilizar como un elemento de calor, ¿no? Este elemento de calor lo entendíamos que al tener un edificio enterrado tenemos una térmica muy alta, muy buena y muy estable, ¿no? Esto nos daba, por una parte, dotar a este edificio más que una eficiencia energética, buscábamos esta autonomía energética. O sea que él por sí mismo, entre el calor que nos pueda generar el lucernario convertido y tirado para atrás, nos pueda calentar estas zonas y en verano a la inversa. Un poco la idea es que cerraríamos el lucernario o abriríamos el lucernario como elemento de disipador y absorberíamos el frío del interior de la parte soterrada para convertir en pasivo unos grados de clima, intentar que nos rebajara el gasto climático de lo que es el edificio, ¿no? Con esto, más la geotermia, es intentar hacer un edificio que tenga un consumo mínimo o el más bajo posible, ¿no? En definitiva. Bueno, siempre estamos, ¿no? Con esta idea de que los edificios culturales, los costes, los tal, ¿no? Pues intentar rebajar todo esto para que no acabe siendo un peso más de herencia o de hipoteca que le puedas dejar, en este sentido, a Zumárraga, ¿no? Es una concepción más de sentido común que de otra cosa.
para separar estos espacios trabajaremos con tubos metálicos, un sistema que se parecería a esto, puesto en vertical, que nos da la separación visual entre espacio y a la hora nos permitía pasar el aire en este sistema climático pasivo que os explicaba, ¿no? Claro, queríamos de alguna manera crear un cierre, pero a la hora necesitábamos que el aire corriera, porque aquí tengo el lucernario y aquí tengo el frío, ¿no? Entonces buscamos un sistema de tubos para crear opacidad en este sentido, pero que nos corra el aire para contaminar los dos espacios a nivel climático. La zumárraga rural, que no tenía núcleo, que era una zumárraga realmente dispersa y de caseríos. En el segundo elemento museográfico tenemos ya el crecimiento de la ciudad, como un elemento que ya se crea un núcleo, aparece la nueva parroquia. Y el tercero, a partir del tren, se muestra lo que sería la industria y el progreso en Zumárraga hasta intentar llegar hasta el máximo, la Zumárraga más contemporánea, hablando de 1 o 2 siglos para atrás. Continuamos el recorrido, nos encontramos esta sala, que esta sería ya la sala 2. La videoproyección es el que nos da un nexo de unión entre la 1 y la 2. Tendríamos a la 2, la recorreríamos, aquí hay un abstracto de lo que es el bosque, también la idea esta de replantear el caserío como modus vivendi, manera de vivir y tal. Bueno, este hueco, un poco, la idea es que cuando el visitante entre por el túnel, de golpe aparecerá dentro del tren y no reconocerá, realmente la idea es como descontextualizar al visitante, y cuando dé la vuelta aquí aparecerá la fachada del tren, ¿no? Entonces la idea es que aquí ya empieza a salir la imagen de la plaza. Bueno, este ya es el tercer espacio museográfico que funciona la circulación en U, y lo que representará o lo que vendrá a explicar es la Zumárraga más contemporánea. El proyecto museográfico ha ido vinculado al proyecto arquitectónico, porque reiteradas veces también lo que he comentado ha sido, y además ponía como ejemplo lo que había ocurrido con el tema del Museo Valenciano, ¿no? Se podía dar la circunstancia que tuviésemos el proyecto arquitectónico, pero luego necesitásemos realizar el proyecto museográfico para vestir todo lo que es la estructura o el edificio de Valenciano. Para no ocurrir eso, fue lo que desde un principio en los pliegos tenía que ser un equipo multidisciplinar, el que, aparte de arquitectos, tenía que ir vinculado también con gente, con profesionales que redactasen y hiciesen todo lo que era el proyecto museográfico. Una vez dejado atrás el tema del contenido museográfico, creo que también, y nos dará un poco la perspectiva, esto va a ser el restaurante, el bar, y esta diferenciación también que desde un principio se hizo de la zona del bar a la zona de lo que va a ser el restaurante. Evidentemente ahora esto tiene pues, 80 y tantos, un 83. La normativa dice que la barra tiene que tener pues 1 metro o 90 centímetros, lo que tenga. Esto va a ser la barra, con lo cual tenemos que subir aquí, lo que ha dicho Pau antes, pues prácticamente 80 centímetros, 1 metro. Subiendo todo eso también, la perspectiva, como bien ha dicho, pues ya será mucho más real de lo que va a quedar. Pero para que también se tenga un poco más presencia y un poquito más el pulso de todo lo que se ha dicho sobre el tema, sobre todo con el tema más privado, como decía Pau, con el tema de la restauración y con el tema del bar. Tantos metros cuadrados de barra, o de barra y de bar, y luego ahora pasaremos a ver el comedor en lo que se va a quedar. Es decir, esto es la ubicación que va a tener, porque de ahí se accede a los servicios, y esto es lo que va a ser el bar en sí, lo que va a ser las dimensiones del bar. La barra, la cota que corresponderá, y luego el espacio donde se puedan ubicar, pues no sé, las mesas que puedan entrar aquí también, pues para todo aquel que quiera tomarse un pincho, un café o una Coca-Cola, que pueda venir del monte o que viene del paso. Yo creo que también ahora tenemos ya una sensación real de las dimensiones en planta y sobre todo también en lo que es en todo lo que es el volumen de lo que va a ser el centro. Lo que es el bar y lo que es el restaurante, para separar más allá de físicamente los baños donde van a estar, este va a ser un espacio común tanto para el bar o tanto para el restaurante, en función de la demanda y en función de la necesidad. Si vinculamos donde están los postes prácticamente, es decir, si vinculamos esta superficie a lo que es el restaurante, llegaríamos a esas 120 personas. Si no vinculamos este espacio
al restaurante, estaríamos por debajo de esas 120 personas. Ojalá el uso de este espacio cree esa demanda de 100 personas, 120 personas. Eso quiere decir que el centro, en este caso el restaurante, funciona y funciona bien. Pero desde luego en un principio la filosofía que se quería hacer era separar los dos ambientes, como digo, para que no se mezclen, para que aquel que esté comiendo, celebrando con familiares, amigos o que esté comiendo no tenga que escuchar conversaciones, no tenga que tener vinculado lo del tema del bar. Eso desde luego fue un concepto que desde el principio se quiso tener muy claro. La superficie del restaurante es donde actualmente estamos. Y esto da capacidad, pues dentro de las mesas que son, pues para esas 120 personas, siempre y cuando utilicemos eso. Si no utilizamos esto, pues estaríamos hablando pues, en torno a un máximo de 80 o de 60 personas. La cocina todavía está un poco por definir. Nosotros hemos intuido conceptualmente, vale, los metros, las necesidades, y tenemos un croquis estimado de lo que podría ser, pero en definitiva quien lo tendría que decir es pues, al final la persona que la tiene que utilizar.